Corintios capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 21 al 23 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecirle, hermano, sin dejar de adorarle. Gloria a Dios. Bien, esta noche vamos a tratar de entender un aspecto que es fundamental en cada una de nuestras vidas. Ser libres, bendito el Señor. ¿Qué significa ser libres? Ser libres, o la verdadera libertad, como la querramos enfocar, es tener una mentalidad correcta, es ser libre de todo pensamiento, de toda intención, de todo deseo que vaya en contra de lo que es la justicia, el amor, las buenas obras y sobre todo la palabra de Dios. Cuando uno es liberado en la mente, uno se convierte en una persona positiva, benigna, para uno mismo y para todos los que nos rodean. Es lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento, porque en la salvación se produce eso, la liberación de la mente. Nuestra mente estaba esclava con tantas estructuras y edificaciones de orden espiritual que nosotros habíamos creado en base a pensamientos, doctrinas, filosofías, etcétera, etcétera, de los seres humanos. ¿Cuánta gente camina en virtud de ciertas doctrinas? Doctrinas humanas, pensamientos humanos. Hay tantos libros que se han escrito, libros que inducen, que guían un pensamiento, y que las personas que aceptan o acatan esa forma de pensamiento, de doctrina, pues se introducen en esa vida. Hay quienes también crean su propio estilo de vida en base a sus conceptos, a lo que entiende que es mejor, o a la forma en que ha sido criado, también influenciado por la idiosincrasia cultural de sus pueblos, de sus naciones, también basado en sus propios deseos y ambiciones. Todo eso contribuye a un estilo de vida, a una forma de pensar, a un futuro que nosotros iniciamos. Pero cuando la Biblia enseña que el hombre es esclavo del pecado y que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces la Biblia nos está enseñando que el ser humano sin Dios es un ser miserable, es un ser pobre en espíritu, en inteligencia, en razón, pobre en justicia. No tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, sino que más bien es inducido por el pecado, es inducido por lo malo. Y esta forma de influencia maligna nos lleva, nos arrastra
a tener una vida perversa, a tener una vida que cada día va yendo de más a menos. Vamos cayendo o decayendo en nuestra fe, en nuestra moral, en todas las cosas buenas que podamos en alguna virtud tener. Vamos decayendo porque estamos bajo una influencia maligna. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 que nosotros antes éramos esclavos del pecado, estábamos muertos. Lo pone Pablo todavía un poco más estricto, más extremo, diciendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que esa mortandad, de hecho, espiritual, moral, pues, ¿a dónde nos podía llevar? Al fracaso. Nosotros somos personas que vamos entretejiendo un sistema de vida social. No solamente somos personas individuales, sino que Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para vivir socialmente los unos con los otros y estructurar sistemas que pueden ser positivos o benignos para el buen vivir, para tener bendición. Entonces, ante la mortandad del pecado que produce el pecado y ante el pecado mismo que nos esclaviza, ¿qué sociedad benigna podemos nosotros crear o ser parte? ¿Qué grano de arena vamos a contribuir con nuestras ideas, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad? Porque no tenemos esa liberación de la mente, sino que estamos subyugados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestras ambiciones, por los intereses propios que nos hacen egoístas, que nos vuelven injustos y que para obtener beneficios tenemos que avasallar a nuestro prójimo para poder nosotros ocupar un lugar prominente. Somos esclavos del pecado y vamos esclavizando a otros. ¿Por qué creen ustedes que los hombres comenzaron a esclavizar a otros? Porque conquistaban territorios y a sus enemigos los esclavizaban. Y esos hombres muchas veces quedaban esclavos toda su vida esclavos. Habían a veces esclavos que por guerras que venían después los liberaban y podían regresar a su tierra, a su país, o quedaban libres en el lugar donde estaban. Pero generalmente la esclavitud fue, hermano, a causa de las conquistas de hombres que buscaban un mayor realce, una mayor fuerza, una mayor potencia económica, militar, territorial, etc. Y aparecieron muchos en esclavitud. Y luego hubieron hasta etnias o razas que se catalogaron como esclavos por siglos y los tomaron como esclavos y los hicieron trabajar en los campos. Y era terrible que un ser humano sea esclavo de otro ser humano, especialmente si este otro ser humano lo esclavizaba para fines propios. Entonces, todo este sufrimiento y esta angustia no era algo que duraba, hermano, un par de años, era algo que duraba toda la vida. Miren, los israelitas cuando cayeron esclavos de Egipto, estuvieron 400 años, más de 400 años estuvieron esclavos. Varias generaciones murieron y quedaron las nuevas generaciones vivos, a los cuales Moisés pudo sacar, pero muchas generaciones murieron. Y de la misma manera hoy en día hay una cierta esclavitud, no en la forma ni en
el extremo de esa esclavitud donde encadenaban a las personas o los marcaban como si fueran animales y los tenían ahí para trabajar sin pagarles absolutamente nada, y que los vendían si querían o los mataban si querían, eran propiedad de ellos. No estamos tal vez en ese extremo, pero sí estamos esclavos de nosotros mismos, esclavos en nuestra manera de pensar, una manera de pensar ofensiva a los ojos de Dios, una forma de vivir, un estilo de vida que no es agradable a Dios, porque no contribuye para nada bueno, no hace nada que genere bienestar a los demás. Dios se complace cuando nosotros hacemos cosas que generan bienestar, que traen paz, que trae alegría, que edifica, que construye, que genera cosas buenas, que promueve leyes buenas, que hacen cosas en el cual la gente se siente feliz. Por eso dice la Escritura que cuando el justo gobierna, no, las naciones se alegran, dice, bendito el Señor. Mas cuando gobierna el impío, las naciones lloran, se entristecen. ¿Por qué? Porque el gobierno de un justo está basado en una mente positiva, liberada por Dios. Por eso es justo. No es justo por su propia expensa, es justo por Dios, porque Dios lo justifica. Y cuando Dios justifica a alguien, lo libera de su mente, lo libera de todas esas cosas que pueden generar atraso, que pueden traer desgracia, ruina, amargura y dolor. Entonces Dios libera la mente. Dios nos da un nuevo entendimiento del bien y del mal. Nos hace conocer lo que tenemos que hacer, como la misma Biblia dice, no seas como el mulo o como el caballo, que hay que ponerle freno, dice, sino más bien sé entendido. El entendimiento es vital y es lo más importante que tiene un ser humano, porque en el entendimiento está la libertad de hacer cosas que verdaderamente van a generar un futuro mejor. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿quiénes éramos, hermano? ¿En qué pensábamos? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? Un estilo de vida desviado de la verdad, desviado de lo correcto, un estilo de vida fracasada, donde no teníamos un futuro prometedor, sino más bien teníamos un futuro lleno de desgracia, de incertidumbre, que ni siquiera la gente quería vivir para llegar a ese futuro, porque ya se daban cuenta que su futuro era incierto. Y en esa venda, en esa oscuridad, nosotros hemos vivido y hemos tenido maneras de pensar horribles, que ahora que somos libres por Cristo, ahora que el Señor ha liberado nuestra mente, ahora que el Señor nos ha enseñado lo que es correcto y nos da el discernimiento para entender las cosas, ahora es que nosotros podemos darnos cuenta de cuán absurda era nuestra vida y cómo ahora podemos pensar de una manera correcta y cómo ahora visoramos un futuro mejor. Nuestra vida anterior era una vida perdida. No teníamos la más mínima idea de lo que era, hermano, vivir bien. Pensábamos que vivir bien era tener comodidades. Y hasta el día de hoy hay gente que piensa así, aún creyentes, creen que vivir bien es tener lujos, es tener comodidades, es tener dinero. Pero se olvidan que hay una sabiduría, se olvidan que hay una inteligencia, que hay un entendimiento, una comprensión de lo correcto, porque no hay nada más hermoso en la vida del ser humano que vivir correctamente. Bendito sea el nombre del Señor.
hacer las cosas como realmente deben de serse. Entonces, nos damos cuenta que nosotros antes éramos esclavos, pero que Dios ha abierto nuestro entendimiento. Dios nos ha dado claridad ahora. Ahora nosotros tenemos una visión distinta a la que teníamos antes. Y en esa visión caminamos. Y en esa obediencia a su palabra, Dios nos ha enseñado a caminar dentro de sus caminos. Y cada día vamos aprendiendo más. Es como que nuestros sentidos se abren cada día más y más. Se abren para conocer lo bueno, para hacer lo bueno. Y eso es muy importante, no interesa. La satisfacción del hombre está basada en sentir, en ese sentir de hacer lo bueno. Cuando una persona hace lo bueno, se siente satisfecho, se siente satisfecha, realizado, porque ha hecho lo correcto. Una vez hablando con un grupo de abogados, y entre ellos habían 2 jueces, conversando con ellos, en una oportunidad, yo les decía a ellos, ¿saben? No hay cosa más agradable y más satisfactoria para un abogado, para un hombre de leyes, que ser parte de una justicia. Yo creo que para un juez, hacer justicia y saber que ha hecho justicia, tiene que generarle una satisfacción muy grande. Porque es su trabajo, es su vida, es parte de su vida. Su trabajo es parte de su vida. Está involucrado en eso y para eso ha sido colocado, para eso estudió, para eso se entregó, para hacer justicia. Y cuando llega a concretar esa justicia, no hay cosa más satisfactoria para un hombre de leyes. Ser parte de una justicia. Saber que si juzgó a alguien y lo condenó, fue justo. Y que si liberó a alguien declarándolo inocente, fue justo. Y eso le genera alegría, le da tranquilidad, le da paz en su alma. Siente que su trabajo es un trabajo que vale la pena. Y no solamente un juez, no solamente un abogado, un fiscal, también un policía, un militar, uno que trabaja de repente en algún ambiente del Estado, un congresista, un presidente de la República, un médico que atiende a los pacientes. Qué satisfacción más grande. Y cualquier persona, aún aquellos que no han escalado a esos niveles profesionales, una ama de casa, un chofer, uno que vende fruta en el mercado, pero que en su vida hay una justicia, hay una actitud, hay una forma de ser que es buena, que es correcta y de la cual la familia está contenta. Lo consideran el mejor papá, lo consideran el mejor esposo, la mejor esposa, por sus hechos, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su amor y porque hace las cosas bien. Entonces, cualquier persona que está dentro de estos parámetros de bondad, de amor, de justicia, de lo bueno, hermano, se siente realizado, aunque no haya alcanzado riquezas, aunque no haya obtenido fortunas o puestos altos dentro de la sociedad, aunque tal vez sea un simple ciudadano de a pie que no es reconocido por nadie, pero sin embargo siente dentro de su alma una satisfacción porque su vida es correcta, su vida está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que hace feliz a una persona. Eso es lo que le hace feliz. No le hace feliz lo que le dan, que puede ser placentero. No le hace feliz el abrazo y el cariño de su familia, que puede ser placentero y muy bueno.
lo que le hace feliz a un ser humano es hacer las cosas bien. Y los que hacen las cosas bien son personas que han sido liberadas, son personas que tienen un pensamiento adecuado conforme a la voluntad de Dios. Es como que están haciendo lo correcto porque Dios está con ellos, porque la mentalidad de Dios, la presencia de Dios lo induce a ese camino benigno, a ese camino de justicia. ¡Gloria a Dios! Y no hay satisfacción más grande que eso. Por eso cuando Cristo vino, Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué iban a ser libres? No solamente iban a ser libres de la condenación eterna, porque ese era un tema a futuro. No era un tema de liberación política porque estaban subyugados por los romanos, los judíos de ese tiempo. No se trataba de una liberación del alcoholismo, del vicio o de cualquier otra cosa, que de hecho era parte también del nuevo nacimiento. Sobre todo era la liberación de la mente, la liberación del entendimiento. Ese entendimiento entenebrecido que Pablo dice que el Dios con minúscula de este siglo, hablando del enemigo de Dios, el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la luz? ¿Cuál es la luz del Evangelio de Cristo? La luz del Evangelio de Cristo es, hermano, lo correcto, lo que Dios ha establecido como bueno, porque Dios se ha facultado a sí mismo establecer en la vida del hombre, establecer lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo estableció, Dios lo dignificó. Dios dijo: esto quiero, esto es bueno y así tienen que vivir, de esta manera tienen que hacer. Y lo colocó en la conciencia, lo colocó en el alma, lo colocó en la mente, para que el hombre, a través de ese juicio, de ese entendimiento, pudiera hacer las cosas correctas, discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Por eso Dios lo estableció así. Él es el dueño de lo que es bueno. ¿De dónde nace lo bueno? ¿De dónde nace lo correcto? ¿Quién establece lo correcto? ¿La mente suya, la mía? ¿Quién dictamina lo correcto? ¿Nosotros, el ser humano? No, lo establece Dios. Hay un área de luz, por eso dice: para que le resplandezca. Hay un resplandor, una luz, pero no es una luz que nos alumbra en forma externa, es una luz que habla de una iluminación en el pensamiento, que habla de una iluminación de ideas, una iluminación de cosas que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlas bien. Cuando viene sobre nosotros ese entendimiento, esa luz del Evangelio, que es lo bueno que Dios ha establecido porque Él lo estableció, entonces entramos en el área de lo correcto. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, cuando nosotros queremos vivir como nos da la gana, las tinieblas cubren nuestra mente y comenzamos entonces a actuar de manera despótica, comenzamos a actuar de manera ya insolente y con ciertas tendencias de deseos y placeres o de beneficios propios, de orgullo, de soberbia, que a nada bueno nos lleva ni a nosotros ni a los que están rodeándonos a nosotros. Nuestra vida no está, amado hermano, guiada por la filosofía de los hombres, por la enseñanza de los hombres, sino por la palabra de Dios. La verdadera libertad está en la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando está en nosotros, cuando está en nuestra mente y gobierna nuestra mente, va a gobernar también nuestro corazón. Va a inducir a nuestros sentimientos, a nuestras emociones,
a nuestros proyectos, nos va a inducir hacia la luz, hacia lo justo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. San Pablo está hablando aquí del matrimonio, pero dentro de ese contexto, dentro de toda esa doctrina sobre el matrimonio, él pareciera que hace un paréntesis. Hay un paréntesis en el cual él declara estas palabras que hemos leído. En el capítulo 7 de 1 de Corintios, verso 21, dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Porque si de alguna manera, cuando Dios trató con tu vida, tú estabas en esclavitud, en buena hora. Porque el que es esclavo, no, como dice acá, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque esa es la indicación exacta de que Dios quiere que seamos libres. Si tú puedes hacerte libre mediante la justicia, mediante la coherencia, el entendimiento, y utilizar los medios correctos que sean necesarios para que tú seas libre, en buena hora, dice el Señor, porque mi propósito es que tú seas libre. Dios no quiere que tú seas un esclavo de nadie ni de nada, sino que seas realmente libre. Ahora dice, verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por todas las áreas, Dios nos induce a la libertad. Él dice, si tú eres esclavo y puedes hacerte libre de la forma legal, correcta, procúralo. Procúralo, dice el Señor. Hay una parte que tal vez te corresponda hacer a ti. Hay una parte donde tú puedes apropiarte de leyes, de normas, de formas legales, de personas que están en eminencia para encontrar tu libertad en buena hora. Si hablamos de una libertad de pecado, de vicio, y puedes hacerte libre del cigarro y puedes en buena hora, pero si no puedes, tampoco te dé cuidado. Porque el que es esclavo y no puede hacerse libre, liberto es del Señor. Es decir, si en tu vida humana tú no logras alcanzar una liberación en tu vida y ser una persona libre, no te dé cuidado, porque Dios te hace libre. El que es esclavo es libre por el Señor. Dios mueve su brazo, Dios interviene, porque Él vino para hacernos libres. Si el Hijo de Dios os libertare, dijo Cristo, seréis verdaderamente libres. Bendito el Señor. Y si fuiste llamado siendo libre, pues esclavo eres de Cristo, pero no en esa esclavitud de sufrimiento, de angustia y de dolor, sino en una esclavitud de amor, en una esclavitud buena, que vale la pena ser dependiente de Cristo, porque eso es lo que hace un esclavo, ser dependiente. Y qué bueno que nosotros seamos dependientes de Dios, que seamos dependientes de Cristo, que con todo su amor, con toda su gloria, con toda su bondad, Él va a guiar nuestras vidas para ser felices. No solamente en esta tierra, sino allá en la gloria eterna. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Entonces sigue añadiendo Pablo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Miren cómo el Señor pagó un precio para que seamos libres. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis
esclavos de los hombres. Es decir, si el Señor nos ha hecho libres, pagando un precio tan alto en la cruz del Calvario, siendo torturado, siendo Él, hermano, herido por nosotros, y derramó su sangre hasta la última gota para que nosotros gratuitamente alcancemos salvación, perdón y liberación. Una vez alcanzado ese perdón, una vez alcanzada esa liberación, y que ahora tenemos la mente de Cristo, no procure volver a la esclavitud. No vuelvas a ser otra vez esclavo de los hombres. No vivas ya bajo el sistema mundanal, tenebroso de filosofías y conceptos de los hombres, porque el Señor pagó un precio alto por ti para que seas libre y para que vivas en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¡Gloria a Dios! Significa que liberados por el Señor, ahora tenemos una manera de mirar las cosas distintas. Ahora tenemos conceptos claros de lo que es lo bueno. No me importa si la doctrina de un sistema político, si la doctrina filosófica de un profesor, de una universidad, de un maestro, de un catedrático, nos quieren volver para que nosotros nos encaminamos bajo esa forma de pensamiento. El Señor dice: no caigas en esas cosas, porque tú tienes algo mejor que eso. Tienes mi palabra. Mi palabra. No hay filosofía más grande que esta. No hay pensamiento más honorable y más fuerte que esta. Bendito el nombre del Señor. Yo guiaré tus pasos, yo te enseñaré el camino por donde debes de andar, dice la Biblia. Contigo estaré, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Te guardaré. No tienes por qué vivir amarrado y en zozobra o inducido por gente que tiene conceptos que nunca dieron resultados. ¿Cuántas filosofías políticas hay? ¿Cuántas filosofías, hermanos, de los hombres existen que han generado sistemas y que no son buenas? ¿Cuántas leyes se han promulgado que van en contra hasta de Dios? ¿Por qué nosotros somos tan seguidores de gentes que tienen pensamientos errados? ¿Por qué nosotros peleamos con otros para defender una postura política, para defender una filosofía? ¿Para qué? De gente que no teme a Dios, de gente que no busca a Dios, que ni siquiera te conoce a ti y que no le interesa conocerte, ni te va a llamar nunca a su lado. ¿Por qué tanto drama y entrega a personas que viven de espaldas a Dios? ¿Cómo es que un creyente se aferra a una posición de gente que viven haciendo la obra de las tinieblas? Cristo nos ha liberado. Si tú puedes construir una política, estás en toda la libertad, porque tus pensamientos, tu corazón, tu mente está liberada y está amparada por la ley de Dios, por la justicia de Dios. Se sobreentiende que todo hombre, toda mujer cristiano que participa en cualquier acción pública va a generar bienestar, va a traer paz, tranquilidad, va a generar bendición, porque su mente
mente no está con una filosofía barata, no está con un criterio humano, sino con esa iluminación de Dios. Miren, cuando Dios escogió a Salomón, Salomón era un jovencito. Pero Dios había declarado que él iba a ser el nuevo rey. No le correspondía de manera en el orden de los reyes, porque cuando un rey moría, su hijo mayor era el que lo sucedía en el trono. No le correspondía a Salomón. Es más, Salomón era un hijo bastardo. Sin embargo, a través del profeta Natán, Dios declaró a Salomón que el que lo iba a suceder en el trono era Salomón. Cuando David ya estaba viejo, llamó a Salomón, orientó a Salomón y le dijo: esfuérzate y sé hombre, yo sigo el camino de todos en la tierra, yo me voy a morir, tú te vas a quedar, guarda los preceptos de Jehová, teme a Dios. Y le comenzó a dar consejos. Y murió el rey David y quedó en el trono Salomón como Dios lo había estipulado. Y un día en que Salomón está, no sé si en el palacio o en alguna habitación solo o fue un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón respondió sabiamente, sin tener todavía la sabiduría de Dios: Señor, yo no sé entrar ni salir de este tu pueblo tan grande. Yo no sé cómo gobernarlo. No tengo la más mínima idea de cómo se gobierna un país. Aparte que estoy rodeado de gente ambiciosa, de gente que quiere dar golpe de estado, que gente que quiere matar, que gente que quiere agarrar el poder. Yo no sé cómo manejar estas cosas. Entonces dice: yo quiero que tú me des sabiduría para tener juicio y equidad y poder gobernar a este tu pueblo. Y Dios le dijo: por cuanto no me has pedido plata ni oro, ni fama, ni la vida de tus enemigos, te voy a dar una sabiduría tan grande que no habrá mortal sobre la tierra con una sabiduría tan grande como la que yo te voy a dar. Y Dios le dio una sabiduría extraordinaria a Salomón. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando hay hombres que tienen la sabiduría de Dios, que tienen la gracia de Dios, el entendimiento que viene de Dios, pueden hacer cualquier cosa y va a florecer y va a engrandecerse. Lo que hagan va a engrandecerse porque lo está haciendo bajo la voluntad de Dios, porque su entendimiento ha cambiado. Hay una luz que lo guía. Hay una fuerza espiritual detrás de él que lo ampara, que lo dirige. Hay un Espíritu Santo que lleva la palabra de Dios vivificada y la pone en el corazón del ser humano que busca a Dios. Y cuando nosotros somos de Dios, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, como cuando le dijo Dios o el profeta a Saúl, el profeta Samuel le dice a Saúl: ve a tal lugar y cuando tú vayas a ese lugar van a aparecer un grupo de profetas. Cuando tú los veas, acércate a ellos y cuando tú estés entre ellos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti, haz lo que te venga al corazón, porque Jehová estará contigo. Yo quiero decirle que aunque eso sucedió en una época muy antigua, Dios sigue siendo el mismo y sigue actuando igual. Cuando hay un hombre y una mujer que se llena del Espíritu Santo de Dios, haga lo que tenga a su mente, a su corazón, porque Dios está contigo, porque Dios te va a respaldar,
porque Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer que todo lo que tú hagas prospere, sea bendecida la obra de tus manos. Todo lo que te venga a la mente vendrá de parte de Dios. Toda enseñanza, toda preparación que tú recibes espiritualmente florecerá en su momento adecuado. Cuando nosotros venimos a cultos como estos, donde recibimos enseñanzas como estas, es un Dios que nos va preparando el corazón. Es un Dios que a través de estas enseñanzas nos va abriendo la mente y va poniendo la semilla dentro de nosotros. Tal vez usted en este momento no está haciendo nada trascendental, pero llegará el día, llegará el momento, su momento, el momento de Dios, en que Dios usará su vida, en que usted será parte de algo grande que Dios tiene trazado, y las cosas que Dios le ha enseñado a usted, las cosas que Dios le ha transmitido a través de su palabra y del poder de su Espíritu Santo, eso será para usted el escudo, el baluarte que lo acompañará para hacer las cosas que Dios quiere. No importa si estas cosas son netamente terrenales, que no tienen nada que ver con el pastorado, que no tienen nada que ver con lo profético. Usted puede llegar a ser un ingeniero, usted puede establecer un negocio, usted puede llegar a ser un gran político, un gran profesor, un gran maestro. Y allí, en el campo donde usted esté, Dios usará su vida. Dios transmitirá a través de usted verdades fundamentales que van a liberar personas, que van a traer bendición al lugar donde usted habita. ¿Cuánta gente a veces ha sembrado flores en su casa, en un jardín, con la esperanza de que florezca, con la esperanza de que dé fruto? Lo riega, lo cuida, lo abona, le quita la maleza, las hojas que están marchitadas, cura las plantas cuando se enferman, le pone dedicación. Porque usted ve en esa planta un futuro. Si es una planta de flores, usted quiere que dé las mejores flores, las mejores rosas, los mejores claveles. Si es una planta de fruto, usted espera con ansiosidad el fruto. Usted quiere que eso ya dé lo que usted sembró. Y cuando eso ocurre, usted se siente satisfecho. Porque hay un propósito por el cual usted hace eso, un propósito a futuro. Todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestra vida terrenal, nosotros solamente tenemos 70 años, es un promedio de vida para hacer lo que tenemos que hacer. No tenemos más tiempo. Puede que alguno llegue a los 80, a los 90, Dios lo bendiga por eso, pero el promedio de vida del ser humano son 70 años y los más fuertes 80. Tenemos ese promedio de vida. Y durante ese promedio de vida, nosotros tenemos que alcanzar metas, hacer cosas que sean beneficiosas para uno, para la familia, para la sociedad. Hay gente que no ha contribuido en nada para sí mismo, como no ha contribuido en nada para su familia. Son unos etcéteras. Y mucho menos no han contribuido nada para la sociedad. Lo que han hecho son destrozos, tirar piedras, romper, hacer cosas terribles. Eso es lo que han hecho. Nunca han generado nada que pueda traer beneficios grandes. No hay ni siquiera una idea buena. Es como que la mente se les cierra y se vuelven brutos y necios y creen que con violencia pueden arreglar todo. No hay una estrategia, no hay nada
que lleve a decir fulano de tal, fulana de tal. Por ellos tenemos lo que tenemos. Vamos a colocar una calle a su nombre. Vamos a levantar de repente, no sé, una estatua por su heroísmo, por su participación, por haber descubierto cosas, por haber construido, fabricado, inventado, por haber escrito un libro que es una bendición en las universidades, por haber logrado cosas extraordinarias. Solamente aquellos a quien el Señor liberta su mente son capaces de proyectarse a cosas grandes y buenas. Cosas grandes y buenas que trascienden, que es lo que Dios recompensará en el cielo. Recompensará lo que tú has hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algunos creen que eso es solamente que en lo poco fue fiel, es decir, que se mantuvo allí en la salvación con la justa. No, es en tus hechos, es en lo que tú desarrollas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿En qué avanzaste? ¿En qué contribuiste? ¿En qué se puede decir que tú fuiste una pieza fundamental en la tierra? ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿Para qué? Toda tu vida fuiste un egoísta. Toda tu vida te jactabas. Toda tu vida te llenabas de orgullo. Toda tu vida nunca hiciste nada. Pero sin embargo, las personas creen que hacen mucho. Y cuando estemos ante Dios, Dios juzgará nuestros hechos. La Biblia dice que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según sus obras. ¿Cuáles han sido tus obras? ¿Y con qué intención? ¿Con qué intención hacías esto o lo otro? ¿Para llenarte de los bolsillos de plata? ¿O porque querías un futuro mejor, una sociedad mejor, que tu pueblo sea mejor? Ustedes pueden proyectarse a ser autoridades políticas, civiles, militares. En las iglesias les prohíben a meterse a la política. Yo no lo veo así. Yo veo en la Biblia hombres metidos en la política que fueron extraordinarios. Gente que sirvió a Dios y gobernaron, como José, como Daniel. Gobernaron dentro de imperios paganos y fueron una gran bendición. Salvaron al mundo de ese entonces. Ojalá ustedes, sus hijos, tengan una mente liberada por Dios y busquen esos sueños de llegar a ser piezas importantes dentro de un país, que lleguen a ser generales, jueces, fiscales, congresistas, presidentes, ministros, donde cuando te dan una cartera para ser ministro, tú puedas ejecutar las cosas con sabiduría y lograr cosas extraordinarias. Y no que tengas que llamar asesores hijos del diablo, que tienen la mente entenebrecida, llenos de ambiciones, coludidos con gente corrupta para que te asesoren y te digan qué tienes que hacer. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de construir, la capacidad de hacer, la capacidad de ordenar, de organizar, la capacidad de traer beneficio, bendición, cuando tenemos una responsabilidad.
La gente que no tiene esa capacidad no le ha amanecido. La gente que se le da esa oportunidad de tener un cargo aún dentro de la iglesia y no produce, no hace nada, no le ha amanecido. Su mente está cerrada. No tiene capacidad, no tiene visión, no tiene nada. Y pasa el tiempo y no producen nada, no hacen nada. Así pasa en un país. Hay gente que tiene la oportunidad de tener cargos importantes y no hacen nada. Entorpecen a la nación, destruyen a su propia nación, no haciendo nada, siendo indolentes, inoperantes. ¿Cuánta gente de leyes, hermano, no saben nada? Archivan y archivan porque no quieren verse involucrados. No estudian, no analizan, no garantizan un debido proceso, no hay nada. Son, como dice la Biblia, nubes negras empujadas por la maldad. Gente inactiva, sin capacidad ninguna. Su mente está cerrada. Solo el ego, las fotos, que estoy con fulano, con mengano, que soy parte de algo que no tiene ningún valor. Porque hay cosas a veces dentro de una nación que son prioritarias y esas no se ejecutan. Se ejecutan cosas que pueden ser de valor, pero que no son trascendentales ni prioritarias. Que se puede dejar para un lado y hacer cosas que son más importantes y más urgentes, como la salud de un pueblo que se muere porque no le dan cita sino de aquí a 4 o 6 meses para hacerle un análisis y la gente se muere. Los hospitales llenos de gente tiradas en el piso, sangrando con dolores terribles y no hay quien los atienda. ¿No le parece que eso es más urgente que estar cortando e inaugurando algo que puede ser importante pero que no es trascendental? Hay cosas más importantes, como las extorsiones dentro de un penal, la corrupción, la falta de supervisión, la falta de buscar que se hagan las cosas bien. Ahí está. Todo el mundo corrupto. Una vez yo estuve parado frente al penal de Pixi, acá en Chiclayo. Un grupo de los que cuidan allí, de la policía y también de los que están allí, tienen otro nombre, del INPE, salieron y estaban allí. Pero cuando yo estaba cerca de ellos, cuando yo los escuchaba hablar, ellos hablaban en el mismo tono y en la misma forma que hablan los delincuentes. Entonces me puse a pensar cómo la influencia de toda esa gente criminal que está ahí dentro de un penal puede influenciar tanto en la vida de los mismos que los cuidan, a tal grado de convertirse estas autoridades en la forma de ellos, porque hablaban como si estuviéramos escuchando a un delincuente hablar. La influencia toma control de las personas. Mucha gente está influenciada por personas que le rodean y se hacen parte. Se hacen parte. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen a Dios. Porque ellos no son libres. Porque el enemigo
los envuelve. Y cualquiera es envuelto por el enemigo, y cualquiera en cualquier ambiente es subyugado y arrastrado. Como dice la Biblia, que antes éramos llevados por cualquier viento de doctrina. Arrastrados, dice, por cualquier viento de doctrina. Arrastrados. O sea, no tenías forma de controlarlo. Pero cuando Cristo liberta, Él hace un nuevo hombre. Él no hace un nuevo religioso, un nuevo miembro de una congregación. Él hace un nuevo hombre, una nueva mujer, con una mentalidad libre, con una manera de pensar diferente, con una manera de actuar objetiva, contundente, que trae fruto, que produce. Eso es lo que hace Dios. El que hurtaba ya no hurta más, sino que trabaja con sus manos. El que robaba, el que mentía, ya no lo hace. Es hecho una nueva criatura. Y esa nueva criatura está basada en una mentalidad nueva, un entendimiento de las cosas, porque nosotros jamás vamos a ser nuevas personas con el mismo pensamiento. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Y solo Dios puede hacer posible ese cambio a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Él transforma y nos convierte en personas sabias, entendidas, que actuamos como tenemos que actuar. Yo no sé qué clase de persona sea usted. Yo no vivo con ustedes, yo no camino con ustedes. Yo no sé qué usted hace cuando está en su trabajo, yo no sé qué hace cuando está en sus estudios, no sé qué hace cuando está en su casa, no sé qué hace cuando está en la calle. En realidad no sé cuál es su ritmo de vida, ni qué construye o qué beneficio trae a los demás. Yo no lo sé. Yo no sé si será usted un motivo de inspiración para su familia, un motivo de perdición, de llanto, de dolor, de confusión. Yo no sé si usted es una persona que le gusta estar peleando con el marido, con la mujer, el que maltrata a los hijos, el que habla de groserías, el que está con, no sé. Yo no sé cuál es su vida. Ustedes vienen acá, ustedes se sientan, ustedes se escuchan, pero yo no sé cuál es la vida de cada uno de ustedes. Pero tampoco me interesa saberlo. A mí no me interesa saberlo para ver si lo ponemos en disciplina o no. A mí no me interesa eso. Lo que a mí me interesa es que usted conozca la verdad. Es que usted conozca el Evangelio, conozca la palabra de Dios, conozca a Dios, para que su vida sea transformada y sea hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Para que cuando usted llegue a su casa, usted traiga la bendición a su hogar, usted sea una persona que traiga paz, que traiga amor, que traiga comprensión. Para que cuando usted vaya a su trabajo, usted haga las cosas no como para los hombres, sino como para el Señor. Que cuando usted estudie para lograr ser alguien importante y poder traer beneficio a la sociedad en la cual se vive. De eso se trata la predicación, el Evangelio, de eso se tratan los cultos. Cuando los hermanos dicen, después que se ha hecho el devocional, cuando los hermanos dicen, ahora llegamos a la parte más importante del culto, la palabra de Dios, es porque es la más importante. Porque esta palabra es la que nos libera. Esta palabra es la que nos da entendimiento. Esta palabra es la que guía nuestros pasos. Esta palabra es de Dios. Hace que Dios venga a nosotros. Nuestra vida, como dice Colosenses, debe estar escondida en Cristo, en Dios. Agarrados de Él, tomados de su mano. Nuestra mente se abrirá. Nuestro entendimiento se abrirá.
Y ya no seremos del montón. Ya no somos uno más de toda esa gente que está siendo arrastrada. Como dice el dicho popular, donde está Vicente va la gente. No. Tenemos un entendimiento. Tenemos un razonamiento. Somos de los que construimos. Somos de los que forjamos un futuro, no solo para nosotros, sino para los que están al lado de nosotros. Sea familia, sea iglesia, sea amigos, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, de estudio, quienes quieran que nos rodeen. Tienen que sentir la inspiración. Tienen que sentir la influencia que nosotros traemos. Porque así como el mundo trae una influencia negativa y perversa, nosotros traemos una influencia benigna de Dios, de paz, de bendición. Que cuando alguien entra a tu casa dice, no sé por qué, pero yo aquí me respiro un ambiente de paz en esta casa. Claro, ¿quién habita ahí? Ahí no habita un asesino, ahí no habita un pervertido, ahí habita un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cada vez que ese hijo y esa hija de Dios ingresan a esa casa es iluminada por la presencia de Dios, de los ángeles, del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro tiempo es corto. Abra su entendimiento, busque a Dios. No una religión, no sea parte de una religión, sea de Dios. Que Dios bendiga su vida, que Dios lo libere en su mente. San Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tu mente la que se tiene que liberar, para que ya no seas una persona necia, terca, de esa que hay que repetirle 10 veces las cosas para que lo entienda. No, tú tienes la mente de Cristo, porque estás anexado con Cristo. Yo quiero orar por ti esta noche. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y ponte a pensar quién tú eres, qué eres, qué construyes, qué haces. Los cristianos nunca dejamos de construir hasta que nos morimos. Tal vez haya alguien que diga: pastor, yo la verdad, yo no genero ningún beneficio, no me siento capaz, o simple y llanamente he estado equivocado. Yo pensaba que habían áreas que no se podían tomar. Sí se puede. Todas las áreas nos está permitido tomarlas, todas las áreas que es para hacer lo bueno. Nos está permitido tomarlas. Acá no hay restricción de ninguna profesión, de ningún sistema al cual tú puedas entrar, siempre y cuando tú seas luz. Pero yo quiero orar por ti para que Dios liberte tu mente. Y voy a invitar a todos, mejor que se pongan de pie. Voy a orar por todos. Pónganse de pie ahí donde están. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Pídanle perdón a Dios si algo malo hicieron, si lo ofendieron, si pecaron. Si no están haciendo su voluntad, pídanle perdón, entréguense al Señor.
y díganle: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. No solamente en el campo espiritual, sino en cualquier área en la que yo me muevo, en la que yo me relaciono. Yo quiero ser un instrumento tuyo de poder. Usa mi vida, dame entendimiento, dame sabiduría, como se la diste a Salomón. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no te puede dar la sabiduría de Salomón? Te la puede dar, porque esa sabiduría no era de Salomón, era de Dios. Voy a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, como seres finitos que erramos, que nos equivocamos, que fallamos. Pero cuando te reconocemos a ti, oh Dios, y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, entendemos, bajito hermano, entendemos que hay un potencial. Entendemos que ahí está el camino por donde yo debo de ingresar y de caminar. Entendemos que tú eres el único que nos puedes llevar a la verdadera libertad, a ser verdaderamente libres, a que nuestra mente pueda comprender lo alto, lo ancho, lo largo de tu voluntad, donde podamos entender la vida de una manera diferente y todos los procesos pasados comenzar a ordenarlos, donde podemos hacer más feliz a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, donde podemos ser verdaderos amigos, sin hipocresía, sin maldad, sin traiciones, donde podemos llegar a ser uno contigo, Señor, y con tu iglesia. Señor, obra en nuestras vidas, abre nuestra mente, danos tu sabiduría, Señor. Imparte tu sabiduría a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y si alguno ha venido aquí por vez primera, Señor, toma su corazón, toma su mente, dale entendimiento, manifiéstate a esa vida, revélate a esa vida. Hazle conocer tu poder, tu gracia, tu amor. Sana a todo aquel que esté enfermo esta noche. Quita sus dolencias, sus males, cualquiera que estos sean sanados ahora, sean libertados por el poder de Jesucristo. Y sea cada uno bendecido, perdonado, santificado, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón? ¡Aleluya!